Piensas que entiendes la congelación. Has visto hielo toda tu vida. Lo pones en tus bebidas. Has resbalado con él en invierno. Has visto la escarcha trepar por el parabrisas. La congelación es ordinaria, mundana, incluso aburrida. Entonces, debes entenderla, ¿verdad? Bien. Explícamelo. ¿Qué pasa realmente cuando el agua se convierte en hielo? No como lo llamas. No que se enfría o se solidifica. ¿Qué pasa a nivel de átomos, moléculas, de la materia real de la que está hecho el agua? ¿Qué cambia? La mayoría de la gente se queda en blanco. Dicen algo vago. Las moléculas se ralentizan. El agua se pone dura. Cambia de estado. Pero eso no son explicaciones. Son solo palabras diferentes para el mismo misterio. Estás describiendo lo que observas, no lo que está ocurriendo debajo. Esto es lo que me molesta. Has interactuado con hielo miles de veces. Has hecho hielo. Has derretido hielo. Has visto condensación congelarse en vidrio frío. Y aún así, si te pidiera que me dijeras, realmente me dijeras, porque el agua se vuelve sólida a 0 grados Celsius, no podrías hacerlo. Adivinarias. Agitarías las manos. Repetirías algo medio recordado de la escuela sobre moléculas que se ralentizan, y no tendrías idea de si estabas en lo correcto. Eso debería perturbarte. Vives en un planeta donde el agua, la congelación y el derretimiento impulsan el clima, moldean la geología, hacen posible la vida. Edades de hielo, corrientes oceánicas, el ciclo del agua, nubes, lluvia, nieve. Todo depende de esta única transición. Líquido a sólido, sólido a líquido. Y no sabes realmente por qué ocurre. La verdad es que la congelación es una de las cosas más extrañas del universo. No porque sea complicada, sino porque revela algo profundo sobre cómo la materia se organiza a sí misma. Algo que rompe tu intuición cotidiana sobre qué significan siquiera sólido y líquido. Y una vez que ves lo que realmente está pasando, una vez que entiendes qué ocurre a nivel molecular cuando el agua se congela, nunca volverás a mirar un cubito de hielo de la misma manera. Pero antes de seguir adelante, necesito que entiendas algo sobre la pregunta que estás haciendo. Cuando preguntas, ¿por qué se congela el agua? ¿Qué quieres realmente? Piénsalo. ¿Quieres que compare la congelación con algo más? Algo que ya entiendas. ¿Quieres que diga que el agua se congela por X, donde X es algo familiar como fichas de dominó cayendo o pelotas que se ralentizan o lo que sea que encaje ordenadamente en tu modelo mental existente? Pero aquí está el problema. La congelación es la cosa familiar. Has conocido el hielo desde antes de que pudieras caminar. Es una de las experiencias más básicas de ser humano. Entonces, cuando me pides que lo explique comparándolo con algo más familiar, estás pidiendo algo que no existe. No hay nada más familiar que la congelación. Lo que realmente quieres, y esto es importante, es que te explique la congelación en términos de algo más simple. Quieres que la reduzca a componentes que puedas visualizar. Y eso sí puedo hacerlo. Pero tengo que advertirte. Cuanto más profundo vayamos, más extraño se pone. Porque la congelación no se trata solo de que la temperatura baje. No es solo que las cosas se ralenticen y se pongan duras. Se trata de una reorganización fundamental de la materia. Se trata de caos convirtiéndose en orden. Se trata de moléculas que estaban girando al azar, de repente encajando en arreglos geométricos precisos como soldados poniéndose firmes. Y las fuerzas que impulsan esto, la física real debajo, son las mismas fuerzas que mantienen unido tu cuerpo, que hacen posible la química, que permiten que los átomos existan siquiera. No estás haciendo una pregunta simple. Estás preguntando sobre una de las 4 fuerzas fundamentales del universo expresándose en tu congelador. Así que dejemos de fingir que esto es ordinario. Dejemos de actuar como si la congelación fuera algo que aprendiste en 3er grado y ahora entiendes completamente. No es así. Nadie te lo explicó correctamente. Te dieron la versión caricaturesca. Las moléculas se ralentizan. El agua se convierte en hielo. Fin de la historia. La historia real es mucho más extraña y mucho más hermosa. Ahora, hablemos de la temperatura porque todo lo que crees saber sobre ella está equivocado. Piensas que la temperatura es una cosa,
una propiedad, algo que tiene el agua como el color o el peso. Miras un termómetro y ves un número, 20 grados, 50 grados, 100 grados, y piensas que ese número representa algo real, algo fundamental sobre la sustancia que estás midiendo. No es así. La temperatura no es una cosa. La temperatura es movimiento. Eso es todo. Cuando mides la temperatura, estás midiendo qué tan rápido se mueven las moléculas, qué tan violentamente vibran, giran, chocan entre sí. Un termómetro no detecta alguna propiedad mágica llamada calor. Detecta collisions. Las moléculas chocan contra el termómetro, transfieren su energía cinética, y el termómetro traduce eso en un número que puedes leer. Ese número es un promedio de caos. En este momento, el agua en un vaso en tu escritorio, si está a temperatura ambiente, contiene moléculas moviéndose a velocidades muy diferentes. Algunas prácticamente se arrastran. Otras van gritando a cientos de metros por segundo. La temperatura es solo la energía cinética promedio de toda esa locura molecular, nada más. Así que cuando enfrías el agua, no estás añadiendo frío. El frío no es una sustancia. Estás quitando energía. Estás ralentizando las moléculas. Cada molécula tiene menos energía cinética, se mueve más lento, vibra menos violentamente. El promedio baja, el termómetro marca un número más bajo. Eso es todo lo que es enfriar. Robo. Estás robando movimiento a las moléculas. Y aquí está lo que eso significa para la congelación. Cuando el agua se acerca a 0 grados centígrados, las moléculas se mueven lentamente, muy lentamente. Todavía tienen algo de energía cinética. No están detenidas, pero han perdido la mayor parte de su velocidad. Ya no van chocando como autos chocadores en un carnaval. Están flotando, lentas. Y esa lentitud lo cambia todo. Porque cuando las moléculas se mueven lentamente, otras fuerzas empiezan a importar. Fuerzas que siempre estuvieron ahí pero no podían agarrarse cuando todo se movía demasiado rápido. Fuerzas que han estado esperando pacientemente a que el caos se calme. Fuerzas que agarrarán esas moléculas de agua y las bloquearán en su lugar. Pero para entender esas fuerzas, primero necesitas entender qué es realmente el agua. Y te prometo que es más extraño de lo que piensas. Agua, HO, 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Lo aprendiste en primaria. Suena simple. No lo es. Veamos qué significa realmente esa fórmula. Tienes un átomo de oxígeno en el centro. El oxígeno tiene 8 electrones. Quiere 10, o más bien quiere 8 en su capa externa para estar estable. Es cotizioso. Necesita 2 electrones más para completar su capa externa. Ahora tienes 2 átomos de hidrógeno. Cada hidrógeno tiene un electrón. Cada hidrógeno estaría más estable con 2. Entonces hacen un trato. El oxígeno comparte electrones con ambos hidrógenos. Cada hidrógeno comparte su electrón con el oxígeno. Se forman enlaces covalentes. Todos se acercan a tener una capa completa. Estable, feliz, listo. Excepto que no está listo. Porque el oxígeno no solo comparte esos electrones. El oxígeno los acapara. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Tira de los electrones hacia sí mismo con más fuerza. Así que aunque los electrones técnicamente se comparten, pasan más tiempo cerca del oxígeno que cerca de los hidrógenos. Esto crea un problema o más bien crea algo notable. El extremo del oxígeno de la molécula se vuelve ligeramente negativo. Tiene más densidad de electrones. Los extremos de hidrógeno se vuelven ligeramente positivos. Les han quitado sus electrones. La molécula de agua está desbalanceada, torcida. Tiene un lado positivo y un lado negativo. Es polar. ¿Sabes qué más es polar? Un imán. Norte y sur, positivo y negativo. Y al igual que los imanes, estos polos de las moléculas de agua pueden interactuar entre sí. El hidrógeno positivo de una molécula se siente atraído por el oxígeno negativo de otra molécula. No tan fuerte como un enlace covalente. Esto es más débil, más sutil, pero está ahí, siempre ahí. Y cambia todo sobre cómo se comporta el agua. Esta atracción tiene un nombre.
Se llama enlace de hidrógeno. Y los enlaces de hidrógeno son la clave para entender por qué el agua se congela como lo hace. Entonces, las moléculas de agua son polares. Extremo positivo, extremo negativo. Y aquí es donde se pone interesante. Las cargas opuestas se atraen. Lo sabes por los imanes, por la electricidad estática, por frotar un globo en tu cabello. Lo positivo tira hacia lo negativo. Es uno de los comportamientos más fundamentales del universo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes miles de millones de moléculas de agua flotando? Cada una con un extremo positivo y un extremo negativo. Se alcanzan unas a otras. El hidrógeno positivo de una molécula se estira hacia el oxígeno negativo de otra. No se tocan, no se fusionan, no forman un enlace covalente. Esto es algo diferente, algo más débil, pero algo absolutamente crucial. Esta atracción se llama enlace de hidrógeno. Y necesito que entiendas que los enlaces de hidrógeno no son como los enlaces que mantienen unida internamente la molécula de agua. Esos enlaces covalentes son fuertes. Se necesita mucha energía para romperlos. Los enlaces de hidrógeno son aproximadamente 20 veces más débiles. Se forman fácilmente. Se rompen fácilmente. Sont délicados. Pero aquí está lo de las fuerzas delicadas actuando en números enormes. Se acumulan. En una sola gota de agua hay aproximadamente 1.5 sextillones de moléculas. Eso es un 1 seguido de 21 ceros. Y cada una de esas moléculas está alcanzando a sus vecinas, formando enlaces de hidrógeno, rompiéndolos, formando nuevos. Billones de pequeños apretones de manos cada segundo. Una red invisible de atracción que permea todo el líquido. No puedes verlo. No puedes sentirlo directamente, pero está ahí. Siempre está ahí. Y es responsable de casi todo lo extraño del agua. Porque el agua tiene un punto de ebullición tan alto comparado con moléculas similares. Porque el agua tiene alta tensión superficial. ¿Por qué el hielo flota? ¿Por qué existe la vida? Todo vuelve a esta atracción secreta. Este constante, inquieto, interminable alcance de positivo hacia negativo, hidrógeno hacia oxígeno, molécula hacia molécula. Ahora imagina el agua líquida a temperatura ambiente. ¿Qué está pasando a nivel molecular? Chaos. Puro y hermoso caos. Las moléculas se mueven rápido. Tienen energía cinética. Están vibrando, rotando, chocando entre sí, rebotando. Y sí, los enlaces de hidrógeno se forman constantemente. Un hidrógeno de una molécula se acerca a un oxígeno de otra molécula. La atracción entra en acción. Se forma un enlace de hidrógeno, pero las moléculas no se detienen. Todavía están vibrando, todavía son empujadas por sus vecinas, todavía llevan energía cinética del calor del ambiente. Así que ese enlace de hidrógeno que acabas de formar dura tal vez un picosegundo, una billonésima de segundo. Luego las moléculas tienen suficiente energía para romperse, rodar lejos, encontrar nuevos compañeros, formar nuevos enlaces, romper esos también. Es un baile furioso, frenético, constantemente cambiante. Ninguna molécula se queda enlazada al mismo vecino por mucho tiempo. Ninguna estructura persiste. Todo está en flujo. Si pudieras congelar el tiempo y mirar el agua líquida a nivel molecular, verías un enredo desordenado, moléculas apuntando en direcciones aleatorias. Algunas formando breves enlaces de hidrógeno, otras volando libres, sin patrón, sin orden, solo movimiento y caos y energía. Eso es lo que significa líquido. No mojado o fluye o cualquiera de las propiedades macroscópicas que experimentas. Líquido significa que las moléculas tienen suficiente energía para romper cualquier enlace que intente mantenerlas en su lugar. Son demasiado rápidas, demasiado energéticas, demasiado caóticas para encajar en cualquier estructura. Los enlaces de hidrógeno lo intentan. Siempre lo intentan. Cada molécula quiere agarrar a sus vecinas y sujetarlas. Pero la energía térmica sigue arrancándolas. Es una guerra entre atracción y movimiento. Y en el agua líquida, el movimiento está ganando. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a quitar esa energía? ¿Qué pasa cuando las moléculas se ralentizan?
Ahora empieza a quitar calor. Pon esa agua en tu congelador. ¿Qué pasa? Las moléculas se ralentizan. Recuerda, la temperatura es solo movimiento. Baja la temperatura, bajas el movimiento. Las moléculas que gritaban a cientos de metros por segundo empiezan a calmarse. Todavía se mueven, todavía chocan, todavía forman enlaces de hidrógeno. Pero ahora algo es diferente. No tienen suficiente energía para liberarse tan fácilmente. Se forma un enlace de hidrógeno entre dos moléculas. En agua caliente, ese enlace duraría un picosegundo antes de que la energía cinética lo rompiera. Pero ahora las moléculas se mueven más lento. No tienen la misma energía violenta. Ese enlace dura un poco más, luego un poco más todavía. Y mientras ese enlace se mantiene, otras moléculas se acercan flotando. Forman sus propios enlaces de hidrógeno con el mismo par. Ahora tienes 3 moléculas unidas. Luego 4, luego 10. Los enlaces todavía se rompen. Esto no es hielo todavía, pero duran lo suficiente para que algo notable empiece a suceder. La estructura comienza a emerger. Breves destellos de organización en el caos. Pequeños grupos de moléculas manteniéndose juntas por unos nanosegundos antes de que el movimiento térmico los desgarre. Pero a medida que la temperatura baja más, esos grupos crecen. Duran más. El equilibrio está cambiando. En el agua líquida, el movimiento ganaba la guerra contra la atracción. Ahora la atracción está ganando terreno. Los enlaces de hidrógeno están tomando control. El caos está empezando a perder. Estás viendo el orden luchar por existir, un enlace a la vez. Las moléculas todavía bailan, pero el baile se está ralentizando. Las parejas se mantienen más tiempo. La locura se está convirtiendo en un vals. Y luego a una temperatura muy específica, ocurre algo extraordinario. 0 degrés Celsius, 32 degrés Fahrenheit, 273.15 Kelvin. Este número no es arbitrario. No es algo que inventaron los humanos. Es un filo de navaja en la física del agua. Y cuando lo cruzas, todo cambia. Exactamente a esta temperatura, la energía cinética de las moléculas de agua cae por debajo de un umbral crítico. Los enlaces de hidrógeno dejan de romperse. O más bien, dejan de romperse más rápido de lo que se forman. Por primera vez, los enlaces pueden mantenerse permanentemente. Pero aquí está lo que debería volarte la cabeza.